Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. Estados Unidos y Reino Unido, con el apoyo de Australia, Bahrein, Canadá y Países Bajos, han bombardeado zonas controladas por los hutíes en Yemen, como represalia a una serie de ataques contra el transporte marítimo comercial en el Mar Rojo. Mientras, Ecuador sigue viviendo jornadas de tensión a causa de la narcoguerra iniciada por diferentes grupos armados. La policía ha detenido a un centenar de personas y ha dado un duro golpe contra varias bandas organizadas. Comenzamos con los titulares del día. Ecuador actúa de lleno contra las principales bandas criminales del país. El presidente Daniel Noboa mantiene el estado de emergencia declarado desde el lunes. Estados Unidos y el Reino Unido lanzaron esta noche un ataque masivo contra objetivos hutíes en Yemen. Rusia pide una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. Qatar está manteniendo conversaciones con Hamás para la entrega de suministros médicos a la franja, tanto para gazatíes como para los rehenes israelíes retenidos. Zelensky dice que los impedimentos para el ingreso de su país en la OTAN muestran el miedo a Rusia. Reino Unido enviará más ayuda mientras el apoyo estadounidense se paraliza. Ecuador actúa de lleno contra las principales bandas organizadas del país. La Policía Nacional continúa una operación planificada en todo Ecuador para combatir los principales grupos criminales. El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, mantiene el estado de emergencia declarado el lunes. El gobierno califica a las bandas mafiosas de organizaciones terroristas y ha declarado el estado de guerra. Esto es un conjunto de estrategias que estamos empleando la Policía Nacional y especialmente en este distrito con el fin de dar a los integrantes de estos grupos terroristas también y de paso también nosotros reducimos el índice delictual acá en el distrito. En las calles a los ecuatorianos les preocupa que la violencia aumente y que el estado de excepción conduzca a situaciones de abuso de poder o violaciones de los derechos humanos. Espero que los chequeos se realicen a todas las personas si se van a realizar por una razón de seguridad, que sea hacia todo el mundo y no hacia una específica parte de la población, que es el problema que ha habido últimamente con las revisiones. En la provincia de Guayas, en la costa del Pacífico, hubo detenciones de miembros de las 3 bandas más implantadas en Ecuador: Los Lobos, Lagartos y Mafia 18. La policía exhibió drogas, armas y panfletos que les habrían intervenido. Estados Unidos y el Reino Unido lanzaron esta noche un ataque masivo contra objetivos hutíes en Yemen. Es la represalia a una serie de ataques con misiles y drones contra el transporte marítimo en el Mar Rojo. Dieron apoyo a la operación Australia, Bahrein, Canadá y Países Bajos. En el ataque participaron varios destructores, al menos un submarino y varios aviones. La Marina estadounidense tiene un despliegue completo con el portaaviones Eisenhower y buques de acompañamiento en el área, y el Reino Unido 4 destructores. Están apoyados por varias bases aéreas, en especial para los aviones británicos la base de Akrotiri, en Chipre. Atacaron más de una docena de objetivos militares, según información oficial. No hay informes de daños por parte de los hutíes. El presidente estadounidense Joe Biden y el primer ministro británico Rishi Sunak aseguraron que no dudarán en continuar las operaciones de represalia. Rusia ha pedido a primera hora de este viernes una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU. Qatar está manteniendo conversaciones de alto nivel con Hamás para facilitar la entrega de suministros médicos a la Franja de Gaza, tanto para los gazatíes como para los rebeldes israelíes que aún se encuentran allí retenidos. Los médicos dicen que la situación está fuera de control. La situación está fuera de control. Instamos a cualquier entidad que pueda proporcionarnos servicios médicos que se apresure porque la situación es catastrófica y está fuera de control. Según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, ya hay cerca de 23.500 muertos del lado palestino. La Organización Mundial de la Salud insiste en que cualquier acuerdo para ingresar ayuda será inútil hasta que Israel no detenga sus ataques aéreos y bombardeos. Mientras tanto, Israel busca a Hamás en túneles de Han Yunis, donde considera que podrían estar los rehenes. Los familiares de los rehenes se reunieron el jueves en Irim, en la frontera con Gaza, y utilizando altavoces apelaron a Hamás y a los habitantes de Gaza para su liberación.
y Estados Unidos mantiene conversaciones en el Líbano en busca de una manera diplomática de reducir la tensión en la frontera con Israel, que intercambia disparos a diario con Hezbollah. Sudáfrica ha acusado a Israel de genocidio ante la Corte Internacional de La Haya por su guerra en Gaza. En el primero de los 2 días de vistas orales, los abogados de Sudáfrica han hablado de un excesivo número de víctimas mortales. Más de 23.200 personas, el 70% mujeres y niños, han fallecido y se calcula que hay aún más de 7.000 personas atrapadas bajo los escombros, además del riesgo de hambruna e inanición entre la población de Gaza. Según Sudáfrica, no se puede acceder a alimentos ni a suministros médicos vitales por los continuos bombardeos y la negativa de Israel a permitir la entrada de suficiente combustible, agua o alimentos en el enclave. Cada día más de 10 niños palestinos sufrirán la amputación de una o ambas piernas, muchos sin anestesia. Cada día, al ritmo actual, una media de 3.900 hogares palestinos serán dañados o destruidos, se cavarán más fosas comunes, más cementerios serán arrasados, bombardeados y los cadáveres violentamente exhumados. La sentencia podría tardar años, por lo que Sudáfrica pide a la Corte Internacional que ordene medidas provisionales para obligar a Israel a permitir un mayor acceso humanitario a los civiles y a poner fin a su campaña militar. Israel presentará su defensa este viernes, pero un portavoz del gobierno ha acusado a Sudáfrica de defender el terrorismo de Hamás. Lo que hemos visto es un Estado, Sudáfrica, apoyando a una organización terrorista. Es básicamente una vergüenza para Sudáfrica hacer eso. Israel está ejerciendo su derecho a la autodefensa tras la masacre del 7 de octubre y todavía hay 136 rehenes israelíes retenidos por Hamás. The extraordinary nature of this case is not lost on anyone. The fact that Israel finds itself at the International Court of Justice accused of breaching the Genocide Convention, the convention that exists in response to the murder of 6 million Jews during the Holocaust, is remarkable. But as South Africa is arguing, there hasn't been a case in recent history more important for the protection of the court and the future of international law. Shona Murray, Euronews, The Hague. Han pasado 25 años desde que el Consejo Europeo se comprometió, tras una cumbre europea, a reconocer el Estado palestino a su debido tiempo. Pero en realidad, solo 9 de los 27 estados lo han hecho. Los analistas creen que si alguno de los países que han sido más proactivos a la hora de pedir un alto el fuego en Gaza dieran este paso, tendría un gran impacto. La cuestión del reconocimiento es solo uno de los muchos ejemplos de esta incoherencia entre el apoyo retórico de la Unión Europea a favor de la paz y de una solución de 2 estados y del derecho internacional y la falta de acciones que realmente estén a la altura. Si ocurre, serán países como Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, España, Portugal y sobre todo Francia. Suecia, Polonia, Rumanía, Hungría o Bulgaria son algunos de los países que reconocen a Palestina. Hoy en día, varios de ellos están alineados con Israel. A pesar de las divisiones, la postura oficial de la Unión Europea busca relanzar el proceso de paz para establecer una solución de 2 estados. Estamos horrorizados al ver el número de muertos y heridos. La destrucción aumenta cada día. No podemos permanecer indiferentes y tenemos que trabajar para encontrar una solución. Es la única manera de avanzar, volver a la mesa de negociaciones, trabajar hacia una solución de 2 estados para permitir a los palestinos vivir en paz, tener una perspectiva de futuro. El reconocimiento de Palestina como Estado por parte de más países también podría contribuir a reforzar la credibilidad de la autoridad palestina para gestionar Gaza en lugar de Hamás. Pero para este analista, la Unión Europea debería enfrentarse a otro tabú en su relación con Israel. Pero también se trata del trato europeo a los asentamientos israelíes, los asentamientos ilegales en Cisjordania, que en realidad están impidiendo la posibilidad de un Estado palestino porque ocupan el territorio donde debería establecerse el Estado, y seguimos comerciando con ellos como si fueran entidades legítimas, y al mismo tiempo decimos que son ilegales. Así que ahí tenemos otro ejemplo de incoherencias. Casi el 70% de los miembros de la ONU reconocen el Estado de Palestina.
En la votación de la Asamblea General para un alto el fuego humanitario inmediato en Gaza este mes de diciembre, 153 países estuvieron a favor. 6 países que pertenecen a la Unión Europea votaron en contra o se abstuvieron. Zelensky cree que los impedimentos para la membresía de Ucrania en la OTAN muestran el miedo a Rusia y que eso favorece las ambiciones de Putin. Según dijo este jueves el presidente ucraniano en Letonia durante su gira por los países bálticos, es importante no permitir que el Kremlin aproveche el estancamiento de la guerra para preparar una nueva gran ofensiva. Cada pequeño paso en contra de la adhesión de Ucrania a la OTAN muestra el miedo de alguien a Rusia. Esto no debe hacerse y será un gran error, porque las ambiciones del presidente ruso aumentarán. Por otra parte, el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, llega a Kiev para anunciar un nuevo paquete de apoyo a Ucrania con más financiación militar, al tiempo que la Casa Blanca anuncia que las negociaciones sobre una mayor ayuda estadounidense se han paralizado, ya que los fondos han expirado y el gobierno tiene que volver a negociar. Durante una visita anterior de Zelensky a Estonia, el país expresó su apoyo al uso de armamento occidental para ataques contra objetivos militares en territorio ruso. El expresidente ruso, Dmitry Medvedev, advirtió que tales ataques serían tratados como una justificación directa y obvia para el uso de armas nucleares. Las autoridades finlandesas anunciaron este jueves que extenderían el cierre de su frontera con Rusia por un mes más, ante las sospechas de que Moscú fomenta la llegada de migrantes en situación irregular. El Kremlin niega las acusaciones y lamenta el cierre fronterizo. Las supuestas acciones de Moscú han sido a menudo interpretadas como una represalia por el ingreso de Finlandia a la OTAN, pero los expertos en seguridad finlandeses matizan que el motivo principal sigue sin estar claro. El Supremo ruso rechaza las reclamaciones de Navalny. El Tribunal Supremo de Rusia desestimó este jueves las denuncias que el opositor a Putin, Alexei Navalny, presentó contra las normas internas de su prisión. Navalny cuestionó el derecho a no tener más de un libro en las celdas de aislamiento, incluso si uno de los libros es religioso. Además, el opositor a Putin apeló las normas que limitan el tiempo de los reclusos para comer a tan solo 15 minutos. Navalny compareció ante el tribunal en Moscú a través de vídeo desde la prisión de Karp, en la región de Yamalia. Turquía, Bulgaria y Rumanía han firmado un acuerdo para mejorar la colaboración en las labores de desminado marítimo en el Mar Negro. Así lo anunció en rueda de prensa el ministro turco de Defensa, Yaşar Güler, quien destacó que resulta de vital importancia estar protegidos ante los peligros que puede provocar la guerra en la zona. Las minas depositadas por la Armada rusa a lo largo de la costa ucraniana desde que comenzó su invasión de Ucrania en febrero de 2022 representan un grave peligro. El acuerdo se produce después de que Ankara negara la semana pasada el acceso al Mar Negro a los dragaminas donados por el Reino Unido a Ucrania. En 2022, apenas comenzada la guerra que se libra en Ucrania, Turquía promulgó la Convención de Montreux de 1936 para impedir el paso de buques de Rusia o ucranianos por los estrechos del Bósforo y los Dardanelos. Moscú y Kiev intercambiaron acusaciones de responsabilidad por las minas que permanecen a la deriva en las aguas marítimas. Open Arms contra Matteo Salvini. La audiencia pública se reanudó en Palermo con la comparecencia del ministro de Infraestructuras y viceprimer ministro de Italia. Compareció este viernes ante el tribunal para responder a los cargos de secuestro y negligencia profesional. Está imputado por bloquear el barco de la ONG española Open Arms con un centenar de migrantes durante 20 días. Los hechos se remontan a agosto de 2019, cuando Salvini prohibió el desembarco de 147 inmigrantes. Dice sentirse orgulloso y con la cabeza bien alta por la decisión que tomó. Antes de ser interrogado por los fiscales, Salvini tomó la palabra en un largo alegato. Aseguró que cuando fue ministro del Interior, los desembarcos disminuyeron un 90%. Para el líder del partido Liga, su intervención logró que hubiera menos muertes, menos drama y menos dinero para los traficantes de personas. Los diputados del mayor partido de la oposición de Macedonia del Norte se opusieron a cambios constitucionales a favor de la minoría búlgara.
Modificación constitucional que aseguran amenaza la propia existencia de la nación macedonia, algo que también cree una parte de la opinión pública en Macedonia del Norte. En principio, los macedonios no tienen nada en contra del reconocimiento de la comunidad búlgara en la Constitución. Sin embargo, el preámbulo debería reforzar la continuidad histórica del pueblo macedonio, la nación macedonia y la especificidad de la lengua macedonia original. Bulgaria exigió las enmiendas constitucionales como condición para iniciar conversaciones de ampliación de la Unión Europea con Macedonia del Norte. El gobierno macedonio actual quiere cumplir con el requerimiento. Nosotros como país tenemos que cumplir esa obligación. Tenemos que realizarla si queremos continuar el camino europeo. Los cambios constitucionales se decidirán en junio, después de las elecciones presidenciales del 24 de abril y de las parlamentarias del 8 de mayo. Un río de basura flotante destroza el medio ambiente de Visegrado, en Bosnia. Al menos 2 veces al año, toneladas de basura flotan río abajo por el río Drina y terminan cerca de la ciudad de Visegrado, en el este de Bosnia, detrás de una barrera instalada por una planta hidroeléctrica local. Según el activista ecologista Tejan Furtula, el problema se repite cada año. Todos los municipios aguas arriba de Visegrado deberían instalar barreras de basura como la de aquí, para agilizar la recogida de basuras, hacerla más eficiente y así evitar que la basura se hunda en el fondo del río. Cada año se retiran de este tramo unos 10.000 metros cúbicos de residuos que se llevan al vertedero municipal de la ciudad para ser quemados. La montaña de basura ya ha causado grandes problemas medioambientales en la ciudad, contaminando las aguas del río y alejando a los turistas. Hay una preocupante diferencia entre lo que la Unión Europea dice sobre derechos humanos y lo que realmente hace. Y las personas más vulnerables están pagando un alto precio por ello. Estas son las conclusiones del informe anual de la ONG Human Rights Watch. Nos preocupa la tendencia de los dirigentes de la Unión Europea a aparcar los derechos humanos a un nivel inferior en las discusiones, a quitarles prioridad. Y sí, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tiene una responsabilidad en ello. Las políticas migratorias de la Unión Europea, el fracaso a la hora de abordar la discriminación contra los grupos vulnerables y el retroceso democrático en algunos Estados miembros se enumeran en el informe como algunas de las deficiencias del bloque en materia de derechos humanos en 2023. También se denuncia a la Unión Europea por lo que se describe como su doble rasero en política exterior, que ha quedado patente en su respuesta a la guerra entre Israel y Hamás. Al ignorar los abusos contra los derechos humanos en favor de los lazos económicos, comerciales y geopolíticos, la Unión Europea y sus Estados miembros están socavando su reputación en el mundo, advierte el informe. Puede ser geopolítica cuando ves el compromiso de la Unión Europea con países que vulneran los derechos humanos como Egipto o Arabia Saudí. Puede ser comercio cuando se observa el compromiso de la Unión Europea con China o India. Puede tratarse incluso de objetivos como la migración o la seguridad, si nos fijamos en el compromiso de la UE con Túnez. Human Rights Watch cree que las políticas migratorias de la Unión Europea y los controvertidos acuerdos para controlar los flujos migratorios con estados abusivos podrían alimentar la polarización ante las próximas elecciones europeas. Recientemente, la Unión Europea llegó a un acuerdo con Túnez para frenar el número de migrantes que cruzan a Europa, a pesar del cuestionado historial del país en materia de derechos humanos. La migración será un tema decisivo en la campaña electoral previa a las elecciones europeas de junio. Gracias. Hasta aquí las noticias. Pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden suscribirse al canal de YouTube para no perderse ningún Euronews hoy. Ahora les dejamos con un vídeo no comment que les dejará helados. En China, unos cuantos valientes se han dado un baño en aguas gélidas para saludar al año nuevo. Que tengan un buen fin de semana. ¡Hey!好，
啊，再来个1人半打。1、2、3。掌声让我认真到底。又开始上场了，我们又一位女士啊，